Bienvenidos a un nuevo episodio de Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. Hoy exploraremos los límites del conocimiento y las verdades en la filosofía de Michel Foucault, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Pero antes de sumergirnos en sus ideas y teorías, es esencial comprender el contexto en el que vivió y trabajó. Michel Foucault nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, una ciudad en la región occidental de Francia. Desde sus días de juventud, mostró un profundo interés en la filosofía y la psicología, campos que más tarde influirían en su enfoque interdisciplinario hacia el estudio del conocimiento y el poder. ¿Pero qué estaba ocurriendo en el mundo durante la vida de Foucault? Recordemos que gran parte de su vida adulta transcurrió en la segunda mitad del siglo XX, un periodo post-Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba tratando de recomponerse después de uno de los conflictos más devastadores en la historia humana. Esta guerra no solo cambió las fronteras y las políticas, sino que también desencadenó una profunda introspección sobre la naturaleza humana. ¿Cómo fue posible que el ser humano llegara a cometer tales atrocidades? ¿Qué estructuras de poder permitieron tales actos? Estas preguntas estaban en la mente de muchos intelectuales y artistas de la época. La respuesta no fue sencilla y como veremos, Foucault se dedicó a explorar la compleja interacción entre el poder, el conocimiento y la identidad individual. Este periodo también vio el auge y la consolidación de diversas corrientes filosóficas y sociales. El existencialismo, el estructuralismo y el postestructuralismo son solo algunos ejemplos de las corrientes que influyeron y a su vez, fueron influenciadas por Foucault. Por último, cabe destacar que Foucault no fue solo un teórico, también estuvo involucrado en diversos movimientos sociales, especialmente en temas relacionados con la psiquiatría, el sistema penal y los derechos de los homosexuales. Ahora que hemos establecido el escenario histórico y cultural, estamos listos para adentrarnos en la mente de Foucault y descubrir cómo sus experiencias y observaciones le llevaron a formular sus teorías revolucionarias. Prepárense para un viaje a través de la historia del pensamiento, donde exploraremos la naturaleza cambiante del conocimiento y la relación intrínseca entre el poder y la verdad. Continuando con nuestro viaje por la mente de Foucault, nos encontramos con una de sus obras más influyentes, la arqueología del saber. Cuando pensamos en la arqueología, probablemente nos imaginamos a Indiana Jones explorando ruinas antiguas en busca de artefactos perdidos. En esencia, la arqueología busca descubrir capas enterradas del pasado para entender cómo vivían las civilizaciones antiguas. De manera similar, Foucault emplea la arqueología no para desenterrar objetos, sino ideas y conocimientos. Su objetivo es descubrir cómo ciertas ideas llegaron a ser aceptadas como verdades y cómo otras fueron descartadas o marginadas. Imagina que alguien en el futuro, digamos dentro de 500 años, intenta entender nuestra sociedad actual. Podrían preguntarse por qué valoramos ciertas tecnologías, por qué seguimos determinadas modas o por qué creemos en ciertos conceptos de belleza o salud. Así es como Foucault se acerca a las epistemes, o estructuras de conocimiento de diferentes periodos. Un concepto clave aquí es el de episteme. Es una palabra elegante para describir el conjunto de ideas, creencias y prácticas que definen un periodo particular de tiempo. Es como el espíritu de la época. Por ejemplo, en la Edad Media, la religión dominaba la forma en que las personas entendían el mundo, desde la creación hasta la moralidad. Pero con la Ilustración y el Renacimiento, la razón y la ciencia comenzaron a tomar el centro del escenario. Para Foucault, cada periodo tiene su propia episteme, que moldea y limita la forma en que se produce el conocimiento. Pero, ¿por qué algunas ideas son aceptadas y otras no? Aquí es donde entra en juego la relación entre poder y conocimiento. No es que ciertas ideas sean inherentemente verdaderas y otras falsas, sino que ciertas instituciones y estructuras de poder promueven algunas ideas y marginalizan otras.
Imagina un filtro que solo deja pasar ciertas ideas y bloquea a otras. Ese filtro está moldeado por el poder. Para ejemplificar esto, pensemos en el concepto de histeria en el siglo XIX. Fue una etiqueta médica específica asignada a mujeres que mostraban una amplia gama de síntomas, desde ansiedad hasta desmayos. Desde nuestra perspectiva actual, podríamos cuestionar la validez de tal diagnóstico. Pero en ese momento, bajo la episteme dominante, esta idea era aceptada y promovida por la medicina, una institución poderosa. En resumen, lo que Foucault nos invita a hacer con su arqueología es cavar profundamente, cuestionar las verdades que damos por sentado y entender cómo el poder y el conocimiento están intrínsecamente vinculados. Al reflexionar sobre esto, me gustaría que piensen en algunas verdades de nuestra sociedad actual y se pregunten, ¿por qué creemos en ellas? ¿Qué estructuras de poder están detrás de su promoción? Ahora que hemos explorado la arqueología del conocimiento, vamos a adentrarnos en otra metodología que Foucault adoptó y adaptó. La genealogía. Al igual que todos nosotros somos producto de nuestras experiencias y de la gente que nos rodea, los filósofos también están influenciados por aquellos pensadores que les precedieron. En el caso de Foucault, hubo algunas figuras filosóficas clave que dejaron una marca indeleble en su pensamiento. Friedrich Nietzsche, el pensador desarrollado en el episodio anterior, fue uno de ellos, y quien introdujo este concepto. Pero, ¿qué es exactamente la genealogía en el contexto filosófico? Mientras que la arqueología se centra en analizar las estructuras de conocimiento de un periodo específico, la genealogía examina cómo esas estructuras evolucionan y cambian a lo largo del tiempo. Es como trazar la historia de una idea, similar a cómo uno podría trazar su árbol genealógico familiar. Pero en lugar de centrarse en quién dio a luz a quién, la genealogía se enfoca en cómo ciertas ideas llegan a ser dominantes y cómo otras desaparecen o son marginadas. Aquí entra en juego una de las tesis más famosas de Foucault, la relación entre poder y conocimiento. Es posible que hayan escuchado la frase, el conocimiento es poder, pero Foucault nos invita a ver esta relación de una manera más matizada. Según él, el poder y el conocimiento están íntimamente entrelazados en lo que él llama poder-conocimiento. Para aclarar este concepto, pensemos en un ejemplo. Consideremos las escuelas. Todos hemos pasado por el sistema educativo y puede parecer simplemente un lugar donde adquirimos conocimiento. Pero, ¿alguna vez se han preguntado por qué aprendemos ciertos temas y no otros? ¿Por qué se da prioridad a algunas formas de conocimiento y no a otras? Las escuelas, consciente o inconscientemente, no solo transmiten conocimiento, sino también valores, normas y formas de pensar. Detrás de esta transmisión, hay decisiones de poder sobre qué se considera importante y qué no. Foucault también se interesó profundamente en cómo las instituciones, como hospitales, prisiones y escuelas, utilizan el conocimiento para ejercer control y regulación. No en el sentido de una conspiración, sino en términos de cómo estas instituciones se estructuran y definen lo que es normal y lo que es anormal. Por ejemplo, pensemos en el concepto de locura. A lo largo de la historia, lo que se ha considerado locura ha cambiado drásticamente, y con ello, las formas en que la sociedad trata a aquellos etiquetados como locos. Estas etiquetas no son neutrales, llevan consigo juicios, estigmas y decisiones sobre cómo tratar a las personas etiquetadas bajo ellas. En resumen, la genealogía busca desentrañar cómo ciertas verdades y conocimientos se construyen y cómo el poder opera a través de estas construcciones. Al adoptar esta perspectiva, Foucault nos anima a cuestionar las cosas que damos por sentado y a ser críticos con las estructuras de poder que nos rodean. Ahora, como ejercicio es interesante que reflexionen sobre alguna institución o práctica social en nuestra sociedad actual. ¿Pueden identificar cómo el conocimiento y el poder operan en esa situación? ¿Hay verdades que se dan por sentado?
A medida que continuamos explorando el pensamiento de Foucault, nos encontramos con un tema central que resuena en toda su obra, su escepticismo hacia las verdades absolutas. Probablemente todos hemos escuchado o incluso pronunciado frases como, esto es simplemente la manera en que son las cosas, o esa es la verdad y punto. Foucault, sin embargo, nos desafía a cuestionar y analizar estas afirmaciones. Para él, lo que aceptamos como verdadero no es necesariamente una realidad objetiva, sino más bien un producto de las estructuras de poder y conocimiento de nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir con esto? Imagina una pintura. Desde lejos, puedes ver una imagen clara. Pero al acercarte, te das cuenta de que está compuesta por miles de pequeñas pinceladas. De manera similar, lo que consideramos verdades en nuestra sociedad son, de hecho, construcciones hechas de innumerables factores, decisiones y relaciones de poder a lo largo del tiempo. Pensemos en la idea del progreso. En la sociedad occidental, a menudo se asume que la historia se mueve en una dirección lineal de progreso, desde la ignorancia hacia el conocimiento, desde la barbarie hacia la civilización. Sin embargo, ¿es realmente así de simple? Foucault argumentaría que esta es solo una forma de entender la historia, una que ha sido promovida por ciertas instituciones y estructuras de poder. Otro ejemplo sería la manera en que concebimos la sexualidad. Durante mucho tiempo, se consideró que había normas naturales o biológicas de comportamiento sexual. Sin embargo, Foucault destaca cómo estas normas han sido históricamente construidas y cómo han servido a ciertos propósitos y estructuras de poder. Es importante destacar que Foucault no está diciendo que todo es relativo o que no hay hechos. Más bien, está argumentando que incluso los hechos pueden ser interpretados de diferentes maneras y que las interpretaciones que prevalecen suelen estar respaldadas por estructuras de poder. Esto puede sonar un poco desconcertante. Después de todo, es reconfortante tener certezas en la vida. Pero la belleza del pensamiento de Foucault radica en su capacidad para liberarnos de las cadenas de las verdades que damos por sentado y animarnos a pensar críticamente sobre el mundo que nos rodea. Para concluir esta sección, les propongo un ejercicio. Piensen en alguna verdad o norma que se dé por sentada en nuestra sociedad. ¿Pueden rastrear su origen? ¿Pueden identificar las estructuras de poder que la respaldan? Antes de adentrarnos a nuestras reflexiones finales sobre Foucault, haremos un repaso por algunas de sus obras más significativas. Vigilar y castigar. En esta obra, Foucault examina la evolución de los sistemas penales. Aborda cómo las sociedades pasaron de castigos físicos públicos, como las ejecuciones y torturas, a sistemas carcelarios que buscan rehabilitar a los prisioneros. Introduce la idea del panóptico, una prisión diseñada para permitir que los guardias observen a los prisioneros sin ser vistos. Este concepto se convierte en una metáfora para la forma en que las sociedades modernas vigilan y controlan a sus ciudadanos. Historia de la sexualidad. A lo largo de varios volúmenes, Foucault explora cómo las sociedades occidentales han construido y regulado la sexualidad. Argumenta que lejos de ser algo natural o biológico, nuestras comprensiones y normas sobre la sexualidad son productos de discursos históricos y culturales. El nacimiento de la clínica. Aquí, Foucault analiza la emergencia de la medicina moderna y cómo cambió nuestra relación con el cuerpo y la enfermedad. Resalta cómo las enfermedades, en lugar de ser vistas en términos generales, comenzaron a ser categorizadas y catalogadas, y cómo el médico emergió como una figura de autoridad. Las palabras y las cosas. En este trabajo, Foucault examina las estructuras de conocimiento de diferentes épocas, desde la época clásica hasta la modernidad. Argumenta que en cada periodo, hay ciertas reglas subyacentes que determinan lo que se considera conocimiento válido. Conclusión.
Las reflexiones y análisis de Michel Foucault sobre el conocimiento y la verdad nos han llevado a profundizar en la complejidad y las múltiples capas que subyacen en lo que solemos considerar evidente o dado por sentado. Foucault, con su examen detallado sobre la historicidad del conocimiento y el papel determinante de las instituciones, nos ha mostrado que nuestras percepciones y comprensiones no emergen en el vacío, sino que están enmarcadas y moldeadas por contextos históricos, discursivos y estructuras de poder. A través de su obra, se destila una verdad fundamental. El conocimiento humano es inherentemente fluido y mutable. Las verdades que aceptamos y defendemos en una época o sociedad pueden ser desafiadas, redefinidas o incluso desechadas en otra. En lugar de ver esto como una debilidad o inestabilidad, Foucault nos invita a verlo como una fortaleza, la capacidad del pensamiento humano para evolucionar, adaptarse y reimaginar el mundo a su alrededor. Las verdades absolutas no existen en el pensamiento Foucaultiano. En cambio, lo que tenemos son verdades construidas, producidas a través de complejas interacciones de poder, discurso e instituciones. Y aquí radica el desafío de Foucault para todos nosotros, ser críticos, ser cuestionadores y sobre todo, ser conscientes de cómo el conocimiento y la verdad son conformados y reconfigurados constantemente. Mientras cerramos esta exploración, nos queda una invitación implícita a no ser meros receptores pasivos de conocimiento, sino activos participantes en su construcción y crítica. En la era de la información y la posverdad, las ideas de Foucault son más relevantes que nunca, guiándonos en nuestra búsqueda de comprensión y, más importante aún, en nuestro deseo de construir un mundo más reflexivo y consciente. Así, al sumergirnos en el pensamiento de Foucault, no solo adquirimos una comprensión más profunda de los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas, sino también herramientas para navegar, cuestionar y remodelar las realidades en las que vivimos. Hemos transitado por las ideas de Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche y Foucault, sumergiéndonos en una amplia gama de perspectivas y enfoques filosóficos en relación con nuestro tema central en este primer capítulo. Sin embargo, nuestro viaje aún no ha concluido. En el próximo episodio, nos adentraremos en el pensamiento de Jürgen Habermas. Habermas es una figura prominente en la filosofía contemporánea, aportando perspectivas valiosas sobre comunicación, ética y democracia. Con su teoría de la acción comunicativa y su énfasis en la esfera pública, nos invita a reflexionar sobre cómo generamos conocimiento y alcanzamos consensos en una sociedad diversa y plural. Habermas será el último filósofo que abordaremos en este primer capítulo. Teniendo en cuenta que es a través del diálogo y la interacción que podemos enriquecer aún más estas discusiones y que tu opinión es fundamental para nosotros, te animamos a dejar tus comentarios. Nos gustaría saber qué piensas sobre todo lo que hemos compartido hasta ahora. ¿Qué te ha parecido este recorrido filosófico? Desde tu perspectiva, ¿qué opinas sobre los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas? Esperamos leer tus reflexiones y sugerencias. Te esperamos en el próximo episodio mientras exploramos las contribuciones de Habermas y empezamos a consolidar nuestra comprensión sobre cómo a lo largo de la historia, se ha debatido en torno a los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas. No se lo pierdan. Hasta la próxima semana.